Hoy tengo el enorme gusto de conversar con Laura Quiñones Urquiza, especialista en criminología forense. La idea de hoy es conversar un poco acerca de la psicopatía y la criminalidad. La pregunta que tenía Laura era cómo se va gestando un criminal y qué características comparten. Bueno, depende de qué tipo de criminal estamos hablando, ¿no? Pero por lo general yo podría decirte que existen diversos factores de riesgo criminógeno que nosotros llamamos en criminología, que tienen que ver con aquellas circunstancias que llevan a una persona a cometer cierto tipo de delito, ¿no? Y estas circunstancias no, digamos, no es un solo factor de riesgo, son varios que van haciéndose como una especie de cóctel, ¿no? Que a veces es explosivo. Dentro de esos, digamos, factores de riesgo, hay factores de riesgo como la psicopatía, por ejemplo, que son orgánicos y que tienen, digamos, una presencia, una evidencia anatómica que predispone a un sujeto a tener conducta que van en contra de la sociedad por lo general, pero no siempre llegan a ser criminales, sino pueden llegar a ser muy buenos delincuentes de cuello blanco, muy efectivos, ¿no? En las cárceles están llenas de gente que no, precisamente no es psicópata, porque hay cierto nivel de sagacidad, de audacia que tienen ellos que no lo tienen otros. Y con esto no estoy hablando de psicopatía, perdón, de inteligencia. Bien. Existen otros factores de riesgo, por ejemplo, de eso sí he encontrado muchos homicidas en las cárceles que he tenido oportunidad de entrevistar, donde, por ejemplo, ellos han crecido, se han formado en un contexto, en un ámbito social, incluso y familiar, donde se valida el delito, ¿no? Entonces digamos, esa cuestión antisocial está bien vista y han sido criados así. Algunos perseveran, continúan ese camino, perdón, no se adaptan. A veces uno puede tener unos hijos que crió bien, ¿sí? Durante la infancia, con una familia armónica, o por ahí padres que están unidos o separados, pero armónicos. Y esto es muy importante para el crecimiento. Pero a veces en la adolescencia, que es una edad, y vos lo sabés como psicólogo mucho mejor que yo, es una edad que está llena de conflictos y donde los pares pasan a ser más importantes que el grupo de padres. Entonces, si estos pares validan el delito, las drogas, el acceso a armas, etcétera, 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 y podemos pensar que ese es un factor de riesgo criminógeno social, pero también existen los factores de riesgo criminógeno circunstanciales o, o contextuales, digamos, que están relacionados a ese momento donde, por ejemplo, que se ha visto en algunos asesinos en serie itinerantes o esos que matan y tienen un día de furia. Ujú. No sé si te acordás de la película. Bueno, ese tipo de asesino puede ser una persona común y corriente, ¿sí? Que no tiene ninguna intención de matar, pero y ni tampoco tiene un factor de riesgo criminógeno, sino es más bien la circunstancia del momento lo que lo lleva a un frenesí para matar. Más cercano a eso vos tenés las peleas en riña. Ujú. Si las peleas en riña donde la furia, digamos, lo que hace, así como cuando uno toma, no sé, un vaso, dos vasos, tres vasos, cuatro vasos, cinco vasos de vino, se quiere parar y está totalmente atontado, ¿no? Por, o sea, por ahí estás desinhibido en lo metal, pero estás como atontado por la cantidad de alcohol, la ingesta de alcohol. Eso mismo pasa con la furia. Y otras Ujú. veces, la furia atonta, estupidiza, no sé, Desinhibe. desinhibe, claro, ciertos factores y la gente está totalmente como embriagada de furia, ¿no? De ira. Ujú. Entonces, existen muchísimos factores de riesgo criminógeno, ¿eh? Y ahí puede ser que existan personas que tengan rasgos psicopáticos y no una estructura de personalidad psicopática que por ahí pueda llevarlo en un momento determinado a cometer algún tipo de crimen, como decías vos por ahí, en un momento determinado, o la psicopatía es algo como o sos psicópata o no lo sos.
vos sos psicópata o no lo sos. Ujú, Podés haber nacido sin esa estructura, digamos, anatómica, esa prueba anatómica, ujú, y que tu crianza, o sea, es nurture versus, perdón, nature versus nurture, como dicen los norteamericanos, que es naturaleza versus la crianza, la educación. ujú, Entonces vos podés haber nacido como una persona excelente, bien formada, educada, sin problemas económicos, pero por ejemplo, entras a trabajar en una repartición del Estado, en un gobierno donde tus pares ahí adentro ven al delito como algo bueno, la corrupción, ujú, que vendría a ser el desfalco. Entonces eso para mí también son criminales esas personas, porque por estas cuestiones de corrupción pueden morir personas por falta de insumos, por ejemplo, en un hospital público. ujú. Entonces, todas esas cuestiones hacen a que el delito se aprende, ¿sí? No es como muchos dicen, ay, el hombre delincuente y salen con el libro del hombroso, que no hace nada más que decir que, bueno, hay una predisposición genética de acuerdo a tu tipo de cara, Sí, qué sí, 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 capacidad, sí, sí. el miembro sexual prominente. Eso, imagínate que le sirvió como excusa a los nazis, ¿sí? Para creer en el tema de la eugenesia, el atavismo, todo eso para crear un nuevo hombre y hacer todo ese tipo de experimentos, ¿entendés? Biológicos con personas para crear una mejor raza. Entonces, eh, es peligrosísimo. El delito se aprende y esto está mucho más que comprobado. Vos te puedes adaptar o no adaptar a eso de acuerdo a la circunstancia que vos tengas. Pero, por ejemplo, si nosotros escuchamos muchas veces a ciertos políticos que decían que, no sé si te acordás, Agustín, que decían que la persona delinque por falta de educación. Ujú. No hay que confundirle falta de educación con mala fe. No, bien. Porque un violador, ¿sí? No es por falta de educación. Una persona que es un asesino en serie tampoco es falta de educación. Entonces, hay otras cuestiones, digamos que es multicausal y hay que ver cada caso particular. Ujú. Me gustó esto del tema que trajiste de los nazis. Yo ahí me pregunto, ¿la ideología puede hacer que en ese proceso de deshumanización al otro haga que se cometan este tipo de atrocidades mitigando la culpa? Por ejemplo, eso es una pregunta muy buena para hacerle en el caso, digamos, de los nazis a un sociólogo. Pero Ujú, en el caso de los grupos antisociales, como por ejemplo aquellos que hacen violaciones grupales, ¿sí? Sí, donde por ahí hay un líder, pero a todos los separás y son mosquitas muertas. Es decir, el violador grupal es el único de los violadores que no reincide. ¿Se entiende? Porque al estar separado no tiene una motivación clara, pero muchas veces ocurre lo que ocurre con los grupos antisociales, donde hay distintos fenómenos grupales como son, digamos, la adaptación o la sumisión o el acatamiento a las normas del grupo, ¿sí? Que puede ser un grupo espontáneo, no necesariamente tiene que ser una pandilla. Entonces hay una especie de acatamiento y de obediencia, perdón, y de obediencia frente a lo que la mayoría hace u opina, ¿sí? Y muchas veces estas normas están implícitas. También vos tenés que ver el tema de la polarización que bien pasó con los nazis, ¿sí? Había una polarización allí, donde había o es o no es. Y a veces ocurre esto también, eh, este fenómeno de la deshumanización a través de la polarización, pero también a través de la sensación de ausencia de responsabilidad. ujú. Porque ellos, al haber hecho, los nazis, una especie de norma, regla o ley, ¿sí? Pero el ejemplo más claro, ¿sabés cuál sería, Agustín? El de Internet. ¿Te acordás? Internet hace 10 años, lo que era, por ejemplo, Twitter, o hace 15 años, Sí. donde había mucha crueldad, ¿eh? Falta de normas, no habían casi normas. Creo que ni siquiera hace 17 años estaba la ley del grooming. Y el grooming estaba, o sea, había grooming. Ujú, Entonces, Internet, podríamos decir, o la Deep Web o la Dark Web, es lo que sería una sociedad sin legislación, ujú. sin límites, ¿no? Bien.
¿Y hay una estructura psíquica que predomine en el criminal? El trastorno antisocial de la personalidad o lo que se llaman los disociales, es decir, esas personas o sociópatas, son personas que se comportan como psicópata porque el contexto las lleva a eso. Vos tenés casos, pero también pueden haber casos donde vos tenés ciertos grises, como por ejemplo el caso de Ricardo Beloño. En mi podcast es el que se llama Trazos Criminales, el análisis corresponde, digamos, yo quise proteger en su momento su identidad porque Pascual tiene todo el derecho de empezar una nueva vida. Se llama El asesino en serie taxista. Bueno, en ese caso vos tenés una enfermedad, una clara enfermedad mental que colinda, realmente por digamos, desde el aspecto de la conducta criminal, hay cosas que son muy del psicótico, ¿sí? De la psicosis, o sea, de la persona que no está en sus cabales y comprende ni dirige, pero hay cuestiones que son muy organizadas. Entonces, es una especie de gris. Nosotros, los que hacemos perfilación criminal, podemos hablar de un conjunto de rasgos de personalidad que se observan como patrones, digamos, de la vida no criminal expresados en el acto criminal. Pero ese capítulo, por ejemplo, es muy interesante porque tiene que ver con un asesino en serie argentino. Tenés otros casos, no sé, como el asesino del Río Verde, que vos decís, no, pero los psicópatas son todos inteligentes, lo cual es un mito. Y en realidad ese hombre tenía un IQ, pero muy bajo, o sea, un nivel de inteligencia bajísimo, pero sin embargo, 53 víctimas no me hablan de una persona estúpida. Entonces, hay una cuestión que tiene que ver más que con la inteligencia, sino con la La astucia. astucia, claro, o el nivel de maldad, ¿no? Bien. ¿Te han tocado casos de asesinos seriales? Imagino que sí. ¿Y cuál es el que más te ha impactado? Em, a mí me impactó un caso que tenía que ver, era de otro país, ¿sí? Que era Luis Gregorio Ramírez Maestre, un asesino en serie de mototaxista. En su momento, Luis Forero, que era el jefe del área de perfilación criminal, me cuenta a mí que había otro perfilador haciendo el perfil criminal de autor desconocido porque todavía no se lo había capturado, pero había un tema con las asaduras y el tipo de atadura que él hacía que tenía una cuestión especial. Entonces, a mí solamente se me consulta por el tema de las ataduras. ¿Qué opinión tenía yo por cada atadura que se iba encontrando? Es decir, qué factores emocionales, psicológicos yo encontraba allí. Y bueno, ese caso a mí me impactó, ¿no? Otro caso fue un caso que nosotros con Telefe Noticias tuvimos oportunidad de entrevistar, ¿no? En una de las cárceles de máxima seguridad, que muchas veces tiene que ver que hay asesinos en serie, por ejemplo, que muchas personas consideran que solamente es asesino en serie el que ves en las películas, viste, que mata que es un asesino sexual, con lujuria sexual, o es un asesino por poder, o es un asesino misionario, o sea que tiene una misión, o visionario, que por ejemplo Dios lo manda a matar, o misionario como aquel que tiene una misión, como Tentacinski y una Bopper. Era un chico que encajaba en lo que podríamos hablar como asesino múltiple. Y yo me acuerdo que cuando llegamos, nosotros tipo 7 de la mañana ya estamos en las cárceles, ¿no? Ya estamos ahí, entrando. Y siempre a esa hora ya estaba todo limpio. Ya estaba todo, digamos, el piso seco. Y cuando llegamos, el piso está mojado. Y yo digo, bueno, este piso es raro que estoy mojado. Se quedaron dormidos. Qué raro. Bueno, entrevistamos a este sujeto que viene como 20 minutos más tarde, viene con una mirada como así como desencajado. Yo le digo a la persona que está al lado mío, mira, acá pasó algo, no entiendo cómo este chico, o sea, a pensar, ¿no? A maquinar.
de acuerdo al piso mojado, a la tardanza efecto, acá pasa algo con este chico. Sí. Bueno, llega, se sienta, lo entrevistamos, bueno, él mataba a veces por una cuestión de ira, ¿no? Que por emoción, digamos, por una cuestión de ira, furia. Pero por digamos, porque lo molestan, por el rancho, porque quería ser el rey del pabellón, tenía que hacerse respetar, o en discusión. Y antes de entrar había matado a personas, digamos, para salirse con la suya, es decir, que encaja en lo que sería un asesino en serie que mata más de tres personas o más en distintos escenarios y con periodo de enfriamiento emocional. Pero el sicario, por ejemplo, o alguien que mata por una cuestión económica para salirse con la suya, como decía el sicario, es también un asesino, digamos, que tiene periodo de enfriamiento emocional, pero bueno, la motivación no es la misma. No tiene un beneficio emocional y una necesidad psicológica. Entonces este sujeto encajaba en lo que era un asesino múltiple, porque coincidía con ambas tipologías, ¿sí? El asesino, digamos, sádico, el asesino a sangre fría y también el asesino en serie. Entonces, bueno, este chico a mí me llamó la atención porque bebé me habla, yo le digo, bueno, señor, ¿le puedo tomar una foto a su cabeza? Pues estaba lleno tenía como 41, 50 puñaladas en todo el cuerpo y en la cabeza tenía un montón. Entonces a mí me interesó la cabeza y le tomé fotos de la cabeza y muy contento, muy, muy amoroso, muy encantador, muy sonícito. Cuando nos vamos a la semana, nos vienen a decir que, bueno, ¿te acordás que tardó? Bueno, ¿por qué? Porque acababa de apuñalar a un compañero por una cuestión de territorialidad, ¿no? 17 puñaladas. Ese mismo día de la entrevista. Claro, y dio la entrevista como si nada. Entonces, a mí lo que me pasaba anteriormente es que yo había, digamos, trabajado en el juzgado, fiscalía, cuerpos policiales, haciendo perfiles criminales de autor desconocido. Había tenido muy poca oportunidad de entrevistar realmente gente, ¿no? Que había matado o violado. No sé, hace como 15 años atrás, en un neuropsiquiátrico, sí entrevisté delincuentes sexuales de adultos y menores. Estaban en un pabellón de grises, digamos. No estaban en la unidad 20 y estaban en el pabellón de personas, digamos, con, con con problemas graves neuropsiquiátricos. Estaban en un GRI. Y también había entrevistado al apóstol Jorge Pedraza 2 veces, invitado como el ideólogo Notines y Ratica. Él estaba en la cárcel de Olmes. Pero nada, ese chico a mí me llamó la atención por la tranquilidad que hablaba, o sea, estaba todo bien. ¿Y en las escenas de crímenes siempre dejan huellas? ¿Es algo que escapa a la conciencia eso? Claro, sí, por Ujú. supuesto. A ver, no es el qué, sino el cómo que me va a ayudar a mí como desde el aspecto de la criminología forense al para qué. A ver, yo tengo una víctima de 11 años, ¿sí? Sí. Eh, mi objetivo es matar, mi objetivo es cometer el delito, el escape efectivo y ocultar mi identidad para asegurarme de perdurar en el delito y perseverar, ¿no? La cuestión es si yo con esa víctima empleo más violencia de la necesaria, de esa que necesito para matar. 11 años, 1,20 m, 1,40 m como wow, o 1,30 m, y yo atesto, no sé, 50 puñaladas. Esas 50 puñaladas son mucho, hablan de un exceso, pero también una gran información me van a dar la posición final de ese cuerpo, me van a dar la historia de esa víctima, la victimología, desde el punto de vista de la criminología forense, decir por qué es apetecible, por qué no la dejó pasar, no la pudo dejar pasar, no la quiso dejar pasar, y la cantidad, la localización, la intensidad y el número, digamos, el estilo de esa puñalada en el cuerpo. No es lo mismo, por ejemplo, cuando yo tengo un femicidio,
donde yo tengo una gran cantidad de información con la posición final, la historia de la víctima, etcétera, ¿sí? No es lo mismo un femicidio donde yo la mato y el único lugar donde necesito cortar con heridas punzantes, punzocortantes o incisas, digamos, eh, en los senos, en los genitales, en el glúteo y en la cara. O sea, hay zonas que tienen cierta predilección para ciertas o para diversas mutilaciones. Tampoco es lo mismo matar a una mujer en ocasión de robo, dar la vuelta, ¿sí? Y bajarle la bombacha y dejar la cola expuesta. Vos ahí tenés una cuestión motivacional en algo que se llama para nosotros cosermos para la vida. En una forma degradante. Por ahí tenés una herida de bala, pero el hombre la dejó posando así. Bien. Y ahí esto se relaciona un poco también con lo que se llaman los trofeos. Eso vendría a ser firma. Esto que te hablé del sí, del piquerismo o parastilia son firmas, son conductas innecesarias para la comisión del delito, que nada tienen que ver con el modus operandi, que es el método necesario, ¿no? Lo que tiene que ver con trofeos, a veces Hollywood lo que impuso es que todo es trofeo. No es lo mismo, por ejemplo, que yo llegue a tu casa, ¿sí? Agustín, Sí. no sé, de mate, y me llevé un pedazo de un mechón de cabello, la billetera que tenías en ese momento, la ropa que tenías en ese momento. Pero ahí estoy llevándome algo puro que me va a hacer recordar el hecho, el evento, el ataque. Ahora, si yo te mato, empiezo a hurgar y veo tu foto de viaje de egresados de Bariloche, no me estoy llevando un trofeo, me estoy llevando un souvenir. Me estoy llevando algo que tiene que ver con vos. ¿Sí? Hay una sensación de intimidad y nada tiene que ver con el ataque hacia la víctima. Son dos aspectos muy distintos que la gente suele tomar como lo mismo. Pero no, para el perfilador criminal no es lo mismo, ni debe ser lo mismo. Hablamos por ahí también de que en las cárceles no predomina la estructura de personalidad psicopática. Entonces, las personas que están dentro de la cárcel podrían ser personas que se puedan rehabilitar en algún punto para ser reinsertadas socialmente, ¿no? Sí, algunos podrían llegar a hacerlo, podría. O sea, dentro de la cantidad de personas que he entrevistado en cárceles, pero no para, o sea, pero con una finalidad, o sea, yo los he entrevistado con fines de elaborar una criminogénesis, es decir, encontrar esos factores de riesgo criminógeno estáticos en su biografía, esos que no se pueden cambiar, ¿sí? Y elaborar el por qué, o sea, qué los llevó, cuál fue el cóctel, de qué estuvo hecho, no sé, té de Haití, ¿no? Yo te digo que encontré un montón de trastornos antisociales de personalidad, encontré muchísimos sujetos impulsivos, era impresionante, y 2 o 3 que podrían llegar a ser psicópatas, que para mí, y eso, uno de ellos, era un sujeto que había crecido en una familia excelente, pero decidió meterse en el delito por una cuestión de emoción. Hasta ahí podríamos decir que busca unas sensaciones distintas. Pero él se encargaba, a ver, imagínate esto, este grado de intolerancia al estrés. Él se encargaba de hacer operativos falsos para robarle a los narcos. O sea, ya imagínate Sí. eso. Y sabía que los narcos a él no lo iban a denunciar. Y tenía esa sangre fría, ¿entendés? De armar todo eso, engatusarlos y robar, no sé, cuevas donde está vendiendo droga. Entraba con un falso operativo. Wow. Encima le faltaba una pierna. O sea, imagínate el poder de manipulación, engaño, persuasión, insensibilidad, egocentrismo. Es una cosa que yo decía, no, este chico, a ver, perdón, este chico impulsivo no es porque tiene
o sea, no busca una satisfacción inmediata, ¿no? Él macera la idea, está meses tratando de generar una empatía con el que vende para después decir, mira, soy de la policía, y se había hecho hasta los chalecos y lo hizo durante 3 o 5 años a esto. Wow. Y esta zona. Entonces, a mí me da la impresión que decía, si Robert Hare o no sé, Ray Meloy le toman un test para ver si hay o no hay psicopatía, yo creo que hay psicopatía acá. Laura, muchísimas gracias por el tiempo, por el espacio. La verdad que has sido muy, muy gentil. Un beso a vos y que agradezco mucho la oportunidad. Gracias.